Good afternoon, good morning, everybody. Good evening, maybe. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan. Es un placer para mí abrir este webinario. I'm Ildiko Horvath y soy quien preside el consorcio EMCI, el Máster Europeo para Interpretación de Conferencias. Este es un evento único en el trayecto del consorcio europeo que se creó hace más de 20 años por parte de las instituciones europeas. Tenemos 16 miembros. Para aquellos quienes no nos conozcan, quiero decirles que tenemos 16 miembros en Europa. Y durante el último año, como todos los demás, hemos tenido que trasladar nuestras actividades a actividades en línea. Por lo general tenemos actividades presenciales, tenemos seminarios con formadores, reuniones estudiantiles, intercambio de profesores, pero el último año hemos tenido que impartir nuestros cursos en línea. Este webinario es parte de nuestras actividades en línea. Este es el segundo webinario que hemos organizado. Primeramente, en noviembre del año pasado, tuvimos la presentación de uno de nuestros formadores de nuestras escuelas participantes de la Universidad de Trieste, Cristina Stardula. Nos impartió una cátedra sobre las investigaciones realizadas en el uso del inglés como lengua franca. El día de hoy, obviamente, tenemos nuestro segundo webinario sobre el uso de lengua de signos en la interpretación de conferencias, profesionalización y diseño de cursos. Tenemos aproximadamente 500 participantes, se registraron 504 participantes de todos los rincones del mundo. Así es que estamos hablando de un webinario mundial que es único. Quiero decirles que todos mis colegas estamos sumamente emocionados por el webinario que celebramos el día de hoy. No nada más por la dimensión que ha alcanzado, sino que este webinario lo organizamos en cooperación con la red de intérpretes de lengua de signos de AIC. El día de hoy quisiera presentar a uno de nuestros aliados más importantes en la organización de este webinario, quien es Maya DeWitt. Estoy segura de que Maya DeWitt no necesita presentación, ya que la conocemos muy bien, pero para quienes todavía no la conocen, ella coordina la red de intérpretes de lengua de signos de AIC. Ella es consultora, investigadora, formadora e intérprete. Tiene holandés en su combinación, lengua de signos de los Estados Unidos, lengua de señas internacional y además de alemán e inglés. No hay palabras para describir a Maya y la gratitud que le tenemos. Muchísimas gracias, Maya. Realmente tus esfuerzos nos tienen impresionados por el profesionalismo que has mostrado desde el primer contacto. Así es que de todo corazón, muchísimas gracias por todos los esfuerzos que nos has dedicado. Quiero dar gracias a nuestros panelistas también y a nuestros intérpretes. Quiero agradecerles de antemano por el trabajo que van a hacer y sin más preámbulo, quisiera darle la palabra a Maya. Maya, por favor, tienes la palabra y una vez más, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este webinario sumamente especial. Es un gusto para mí acompañarles y tener el honor de moderar esta sesión en este webinario conjunto con el Máster Europeo en Interpretación de Conferencias. Cuando recibí el correo con la invitación a moderar, me llenó de emoción. He tratado de insertar en el programa de la interpretación conferencias a la lengua de signos. Me interesa acercar la participación que tienen otras lenguas en los programas de interpretación. Ahora que tenemos a, tan, a tantas opciones para impartir a nivel maestría y con tanta especialización para aprender la interpretación
de conferencias es una muy buena oportunidad para debatir al respecto de cómo insertamos la lengua de signos. Sabemos mucho de cómo se enseña la interpretación de conferencias en otras lenguas, pero ¿qué es lo que cambia? ¿Qué pasaría si se insertase la lengua de signos en sus programas educativos? Así es que tenemos un excelente panel. Les voy a ir contando poco a poco de cada uno de nuestros panelistas, pero antes de hacerlo, quisiera recordarles cómo acceder a este webinario. ¿Serían tan amables de retroceder una diapositiva, Anish, para que podamos ver las opciones que tenemos para quienes hablan español y portugués en la parte inferior? En el cintillo hay un icono que dice interpretación. Si quieren nada más deleitarse con la interpretación que están haciendo nuestros colegas al español y al portugués, pueden pulsar interpretación. Pueden ver que tenemos la opción de lengua de signos internacional. Vamos a tener la opción de escuchar la lengua de signos al español y al inglés durante este webinario. En caso de que tengan algún problema técnico, por favor, utilicen el chat. No vamos a contestar ninguna pregunta que no esté relacionada a las cuestiones técnicas. Por supuesto, si quieren saludarse, háganlo con mucho gusto, pero vamos a utilizar el chat en esta plataforma. Para cuestiones técnicas tenemos a Mark Schofield ayudándonos con las cuestiones técnicas. En caso de que tengan alguna cuestión que solucionar, contáctenos a través del chat. Si tienen alguna pregunta para los panelistas, por favor, si hablan inglés, les voy a pedir que utilicen Slido. En la pantalla pueden ver en el círculo anaranjado el código. Utilicen el código SLCI 1902, es decir, la fecha del día de hoy. Siéntanse con toda la confianza de hacer la pregunta que ustedes deseen. Si hablan español o portugués, les vamos a pedir que utilicen el icono de preguntas y respuestas en esta plataforma. Pues vamos a empezar con nuestro panel y me da mucho gusto presentar a nuestra primera panelista. No puede acompañarnos en persona, pero ha hecho todo lo posible para compartir la información que preparó. Va a presentar en lengua de signos internacionales. Nos ha preparado un video. Además, esta presentación viene con subtítulos en inglés y se ha añadido voz a su presentación. Les presento a Anja Hinkova Dingova. Conozco a mi colega intérprete de signos desde hace muchos años cuando visité la República Checa en algún momento y ella se encarga de dar la cátedra de lengua de signos internacionales en la universidad y es miembro de infinidad de asociaciones profesionales en su país y en toda Europa. Así es que muchas gracias y escuchemos a Naya entonces. Hola, yo me llamo Nadia Hinkova Dingova y en primer lugar y por encima de todo soy intérprete de lengua de signos y empecé a trabajar desde hace mucho tiempo y así fue como aprendí la profesión. Yo me eduqué como intérprete hasta mucho después. También he trabajado como profesora para intérpretes de lengua de signos y como investigadora en la Facultad de Artes de la Universidad Charles en Praga desde el año 2000. También soy una orgullosa miembro de diversas organizaciones de intérpretes en los campos de lenguas señaladas y habladas. En la República Checa podemos hablar acerca del avance de la lengua de signos como una profesión desde que se establecieron los programas de estudios para sordos como programas universitarios en la Universidad de Charles en 1998. Y esto se convirtió en la fuerza motriz de la investigación sistémica en las lenguas de señas y también en la aplicación práctica, entre ellos la interpretación. Desde el año 2000, varias organizaciones importantes encabezadas por sordos han estado enseñando y han tenido esta organización para los intérpretes de lengua de señas. Y hemos establecido colaboraciones importantes con los profesionales oyentes y sordos en el área de la educación de intérpretes de lengua de señas. Fue en el año 2004 que
inició el primer programa educativo de certificado para intérpretes de lengua de señas. Había varios profesores sordos y profesores universitarios para intérpretes de lengua de señas que venían del Instituto de Estudios de Traducción. Y empezamos a tener resultados tangibles. En 2008 se publicaron casi 80 libros, también DVDs y videos en línea sobre donde se hablaba acerca de la educación de intérpretes de lengua de señas en la República Checa y en Eslovaquia. Hay 3 pilares principales de educación de intérpretes de lengua de señas en la República Checa. Educación universitaria, la educación organizada por las organizaciones de sordos y las organizaciones de intérpretes de lengua de señas. La importancia de esto ha cambiado con el tiempo. Actualmente la educación universitaria es la que prevalece y a pesar de los muchos esfuerzos que se han hecho en la educación universitaria, sigue habiendo muchas limitaciones que nos gustaría superar en el futuro. El primero es que de momento solamente existen programas de licenciatura en donde se puede estudiar la interpretación en lengua de señas, ya sea como una de las clases en estudios para sordos en la Universidad Charles en Praga o bien como un programa completo de interpretación en lengua de señas que está en la Universidad de Masaryk en Berlín. Actualmente no existen programas de maestría. Sin embargo, ha habido algunos intentos de abrir un programa de maestría en Praga, pero son requerimientos muy estrictos respecto a la acreditación y al personal que de momento no podemos cumplir. Y bueno, esperemos que esto cambie en el futuro. El segundo problema es que los solicitantes que entran a licenciatura no tienen un requisito específico de tener un nivel específico de lengua de signos ya dominado y es muy difícil adquirir el dominio de la lengua en 3 años nada más. Y esto se puede resolver si se hace un programa de maestría posterior. En tercer lugar, es que no se pone suficiente énfasis en aprender inglés en el programa. Y dada la frecuencia de los eventos internacionales que hay ahora, se debe requerir a la siguiente generación de intérpretes de lengua de señas que también hablen inglés. Y esto se puede hacer en cooperación con el Departamento de Estudios de Traducción. Y el cuarto problema es que los signos internacionales se incluyen solamente como una opción en el programa y se tendría que hacer más hincapié en el aprendizaje de los signos internacionales y también se debe incluir los signos internacionales en los ejercicios de interpretación, tanto como el inglés. Además, sería muy útil que los alumnos aprendieran otra lengua de signos nacional. Quinto problema. Los estudiantes necesitan más oportunidades para practicar sus habilidades en eventos reales. Tenemos varias conferencias en donde nuestros estudiantes pueden trabajar junto con intérpretes de lengua de signos oyentes y sordos y con intérpretes de conferencias. Tuvimos apenas una experiencia muy importante para celebrar el 20º aniversario de el programa de estudios para sordos en la Universidad Charles y como resultado de esto los estudiantes pueden ver cómo opera un equipo de interpretación y después grabar su práctica y después posteriormente analizarla con el profesor. Y se necesitan más eventos como estos, particularmente en donde hay asistencias internacionales. Pero dejando de lado estos problemas, con base en los 20 años de experiencia que tengo, me gustaría resumir algunos lineamientos básicos para la educación de intérpretes de lengua de señas. Primero, es necesario incluir expertos de la comunidad sorda y hay que desarrollar las lecciones en cooperación con los miembros de la comunidad porque como la lengua de signos la enseñan los profesores sordos, pero los ejercicios de traducción lo pueden enseñar los sordos y los oyentes. En segundo lugar, la educación de los intérpretes de lengua de signos debe hacerse en cooperación con los
intérpretes de conferencias. Es muy valioso de ambos programas con los de estudios de traducción poder cooperar para que las lecciones de los intérpretes de lengua de signos se inspiren en las lecciones de los intérpretes de lenguas habladas. Y en tercer lugar, es importante cooperar con las organizaciones de interpretación de lengua de signos y habladas durante la educación y al momento de empezar a participar en la profesión. En cuarto lugar, tenemos que mantener en mente que los clientes sordos tienen necesidades y la educación tiene que fundamentarse en la retroalimentación de la comunidad sorda y no en las necesidades de los intérpretes. En quinto lugar, también tenemos que reaccionar en consecuencia a la situación política y social actual. En marzo de 2020, con la pandemia de coronavirus, de repente, eh, se tuvo necesidad de contar con intérpretes que trabajen en los medios y en las instituciones gubernamentales y esto no se hubiera podido lograr sin la ayuda de los profesionales sordos. Tuvimos mucha ayuda de los presentadores sordos que estaban presentando en la televisión nacional y gracias a la colaboración con ellos pudimos crear un equipo de 12 intérpretes y lo hicimos con gran éxito. Por último, me gustaría mencionar que la cooperación internacional e interdisciplinaria, así como el intercambio de experiencias, también son fundamentales. Les agradezco mucho haber podido participar en este evento en línea y espero poderme reunir con ustedes en persona en el futuro. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues gracias, Naya, por hacer esto posible. Creo que ella abordó algunos puntos fundamentales y es una muy buena introducción a este webinario. Sé que los siguientes panelistas también tendrán muchos elementos que podrán abordar en más detalle. Al siguiente panelista que quiero presentar es Jemina Napier. Jemina Napier es profesora y directora del Centro para Estudios de Traducción e Interpretación en Escocia, en la Universidad Heriot-Watt. Ella es investigadora, es educadora y además intérprete practicante. También es una intérprete de lengua de signos acreditada y trabaja con lengua de señas británica y signos internacionales y ha trabajado durante más de 30 años. Es miembro de la AIC y tengo que agregar que también es mi supervisora de mi tesis de doctorado, así que me siento muy honrada de tener aquí a Jemina. Muchas gracias, Maya. ¿Ven las diapositivas? ¿Pueden confirmar, por favor? Muy bien. ¿Escuchan a Oliver, quien será mi voz? Muy bien. Primero que nada, muchas gracias por haberme invitado al webinario del día de hoy. Estoy sumamente emocionada. Este es un suceso extraordinario, como lo ha dicho Mayo. Tenía que suceder en algún momento. La lengua de signos, la interpretación han vivido en silos. Tenemos que fomentar más interacción. Ahora vemos cómo ha funcionado la cooperación que se conjuga el día de hoy. Es un deleite estar aquí. Me han invitado a hablar al respecto de un proyecto que coordino en la Universidad Heriot-Watt en Escocia, en donde me encuentro el día de hoy. Trabajamos en cooperación con la Comisión Europea y también van a escuchar a Kathy Pearson, quien hablará de su participación en este programa conjunto. El proyecto cuenta con financiamiento por parte de la Comisión y se llama MSLIC, así lo llamamos, y les voy a explicar en esta ocasión en qué consiste este proyecto. Permítanme poner las cosas en contexto. Nos dimos cuenta que cada vez iba en aumento la demanda de ciertos trabajos que nosotros definimos como CAHLM por sus siglas en inglés,
que esto quiere decir reuniones y conferencias de alto nivel. Nos dimos cuenta que la demanda creció de manera exponencial, es decir, se requerían cada vez más intérpretes en estas reuniones, ya sea en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo o en otras reuniones internacionales. Y los intérpretes de lengua de signos eran mucho más requeridos en contraste con cuántas veces se los solicitaba anteriormente y por lo tanto se requerían intérpretes de conferencias con lengua de signos en su combinación capacitados. Entonces, esta clasificación CAHLM la acuñó Barry Quinn. Así es que quiero reconocer que este término no fue de mi creación. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es partir de una encuesta que se hizo como parte de un trabajo de doctorado para identificar cuántos intérpretes utilizan la lengua de signos, pero no están acreditados. Así es que la comisión identificó que querían aumentar el número de intérpretes disponibles y que pudiesen trabajar a este nivel. Al identificar ¿dónde están esos intérpretes? Pues no hay muchos lugares donde formarse. Hay un módulo, sí, para los intérpretes de BSL. Había de repente un curso por acá, otro por allá, pero no había tantas opciones disponibles. Así es que vemos programas y cursos que sí conjuntan la lengua de signos y lenguas orales, pero no hay un programa específico para la interpretación de conferencias en lengua de signos. Así es que el SCIC, el departamento que se encarga de proveer a los intérpretes, decidió dedicar fondos para la creación de un programa para intérpretes de lengua de signos y se hiciera realidad esta necesidad. Entonces, el proyecto del MSIC es crear un plan de estudios dedicado para intérpretes tanto de lenguas orales como lengua de signos de conferencias que trabajan en reuniones de alto nivel. Así es que hace un año nos autorizaron la partida presupuestal para dicho proyecto e hicimos el intento de reunir a un grupo durante 5 días para que se les acreditara de alguna manera o tuvieran un documento que les acreditara esta habilidad. Sí teníamos de alguna manera un esfuerzo conjunto con WASLI. Nuestra intención fue capacitar a 20 intérpretes que ya estaban trabajando a este nivel, pero sin una acreditación como tal. Entonces, WASLI, la FDC, ASLI, la UD también participó. Así es que era muy importante que tuviéramos a organizaciones de intérpretes de lengua de signos, intérpretes sordos, para identificar qué es lo que se tendría que enseñar en un programa dedicado a la interpretación de conferencias de lengua de signos. Escuchamos sus comentarios y pues de repente nos tocó la puerta el coronavirus y desde ese momento todo ha quedado en espera. Hemos estado en colaboración con SKIC y la comisión para ajustar los calendarios para que este programa se pueda impartir un poco más adentrado el año. Así es que esperamos que no tarde tanto. Debo decirles que hay mucho por hacer todavía para crear que el espacio para que este programa se haga un máster. En la interpretación de conferencias de lenguas orales ya hay chino, francés, español, ruso, nada más para mencionar algunas experiencias que ya tenemos en el máster. Así es que Heriot Watt es el catalizador perfecto para abonar
a lo que ya se ofrece, porque podemos aprovechar lo que ya tenemos con nuestros colegas en lenguas orales para adaptarlo a lengua de signos. Así es que, como pueden ver, aquí tenemos el cronograma del proyecto. Es el resultado de infinidad de intercambios que dieron inicio en diciembre del 2019. Como les había dicho ya, debido a la pandemia tuvimos que hacer ajustes. El encargado que se encarga de recabar los ejemplos para poder tener un paquete de materiales para poder trabajar es un proyecto en el que seguimos trabajando, a que necesitamos, por supuesto, un corpus de material en inglés, pero nos interesa tener también material en signos internacionales para poder enseñar a partir de ahí y seguimos trabajando en este corpus. Este breve curso lo ideamos principalmente a 5 días, pero como tuvimos que hacer la transición a impartir nuestros cursos en línea, nos dimos cuenta que el centro no podría ser la sede, así es que nos pusimos a la tarea de identificar cómo podríamos hacer esa transición a la modalidad en línea para que este curso se pudiese impartir en mayo y junio. Habrá una fase de evaluación para este curso intensivo y esperamos empezar con un programa de posgrado en septiembre del año que viene. De hecho, tengo una reunión el día de mañana. Probablemente no es mañana, es la semana que viene, después del fin de semana, para hacer una propuesta para obtener más fondos. Y nos interesa que quienes cursen este programa tengan un diploma de posgrado para poder tener más intérpretes y que en algún momento nos podamos encaminar a que este programa tenga el grado de máster. En cuanto al material, y dado al tiempo que tenemos, pues podría extenderme en cuanto a todo lo que vamos a enseñarles a los candidatos, pero utilizamos una herramienta que se llama Go React y es una herramienta sumamente útil que se ha desarrollado específicamente para enseñar en línea lengua de signos. Así es que yo me filmo haciendo signos y puedo observar a un profesor enseñando y puedo subir el material de así quererlo y como profesor o como alumno, yo puedo escribir en tiempo real anotaciones al respecto de cada uno de los videos y va a grabarme ya sea haciendo signos o hablando y es un recurso muy valioso para hacer el análisis del texto, para hacer exámenes. Y por supuesto, tenemos a Zoom, que nos ha acompañado bastante y utilizamos Zoom para cátedras, como lo estamos haciendo el día de hoy. Podemos utilizar sus funciones para tener lenguas orales y lengua de signos al mismo tiempo. Ya que empecemos con el máster, vamos a tener de alguna manera una modalidad híbrida con clases presenciales y clases en línea. Brevemente, aquí les comparto el borrador del plan de estudios, tal y como está hoy por hoy. El EMCI, el Máster Europeo en Interpretación de Conferencias, tiene su propio programa y utilizamos como base ese programa para subir los estándares e insertar las necesidades de los intérpretes de lengua de signos. Estamos hablando de interpretación unilateral, interpretación bilateral y las distintas modalidades en distintas combinaciones, como pueden ver. Así es que nos interesa darles la oportunidad de hacer actividades con observación, tener ejemplos en conjunto con las Naciones Unidas, y es decir, estamos en ese camino de abrir brecha. En resumen, pues hay un adagio muy común
en el Reino Unido en donde decimos mantengamos la calma y sigamos adelante. Yo añadiría, pues mantengamos a las reuniones de alto nivel y de conferencias en nuestros planes de estudio y sigamos adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gemina, por una presentación que nos llena de inspiración y mantuviste el tiempo muy bien. Estoy segura de que hay infinidad de preguntas, así es que quisiera recordarles que si tienen una pregunta específicamente para Gemina o cualesquiera de los demás panelistas, utilicen slido, SILDO.com y el código que tienen que capturar es SLCI en mayúsculas 1902. En ese espacio podrán hacer cualquier pregunta y pueden votar las preguntas que quieren que se vayan tomando según cómo vayan votando. Se irán revisando las preguntas. Si tienen preguntas en español o en portugués, por favor, hagan sus preguntas en Zoom en el icono que dice preguntas y respuestas. Así es que Slido es sí una aplicación o pueden en su buscador especificar slido.com y capturar el código. Nos han preguntado si esta sesión estará disponible de manera síncrona. La estamos grabando, la podrán ver posteriormente. En caso de que se tengan que desconectar antes, no se preocupen, podrán ver la presentación más adelante. Así es que ahora me gustaría presentar a nuestra tercera panelista del día de hoy, quien es Katy Pearson de GESKIC, de la Comisión Europea. Ella es la subdirectora de la Unidad de Multilingüismo. Hola, Katy. Ella se encarga de la capacitación de los intérpretes de lengua de signos. Katy es intérprete de lenguas orales, da muchísimas clases. En Twitter veo también las simulaciones que difunde y es subdirectora de la unidad y se encarga de todas las actividades de apoyo para las necesidades de SKIC y Katy les podrá dar los detalles de lo que hace. Katy, tienes la palabra. Adelante. Puedes ahora compartir la pantalla, ya sea el PowerPoint, y Anesh te va a ayudar. Gracias, Agnes, por ayudarme y buenas tardes a todos. Es un gran placer que me hayan invitado a dirigirme a ustedes el día de hoy acerca de lo que está haciendo SKIC para ayudar con la profesionalización y el diseño de planes de estudio para interpretación de lengua de signos. Debo comenzar por explicar quiénes somos y qué es lo que es SKIC. Me doy cuenta que no tengo una diapositiva para esto, pero la voy a agregar después si les sirve. Entonces, estoy habituada a hablar con gente que sabe qué es SKIC, pero veo el chat y veo de dónde vienen todos nuestros participantes, así que voy a presentar brevemente quiénes somos y lo que hacemos. Lo primero que debo señalar es que nosotros hacemos mucha formación de intérpretes, pero no somos un instituto formal de formación de intérpretes, sino que de hecho somos el empleador más grande del mundo para intérpretes de conferencias y por mucho, eh, principalmente para intérpretes de conferencias de lenguas habladas, pero también para intérpretes de lengua de señas. Y a ello me voy a, dedicar el día de hoy. Entonces, nosotros trabajamos con SPIC, que es el Servicio Central de Interpretación de la Comisión Europea. Damos servicios a la Comisión y hemos estado muy activos siempre en tratar de hacer que la profesión del intérprete sea visible y sea respetada. Y nosotros, de hecho, ayudamos a establecer el máster europeo en interpretación de conferencias hace muchos años. Nosotros proporcionamos recursos financieros y también sesiones de formación hace un par de años. De hecho, di algunas sesiones de capacitación ahí. Entonces, tenemos 24 idiomas oficiales, no nada más hablados, sino también señados, y de eso es de lo que les quiero hablar el día de hoy. Como ya lo dijo
Jemina, hay cada vez más solicitudes para proporcionar servicio de interpretación de lengua de signos en las conferencias de alto nivel en la Unión Europea y tiende a ser en signos internacionales. Entonces, lo que estamos haciendo es responder a esa solicitud tratando de ampliar nuestro grupo de intérpretes de lengua de signos a través de nuestro esquema de mentoría y hemos aumentado el número de intérpretes, estamos agregando discursos en signos internacionales a nuestro repositorio de discursos, que ahí se puede buscar para práctica. Y eh, estamos también fomentando la interpretación en signos internacionales en el Centro de Conocimiento. Y hemos dado financiamiento a Harriet Watt. Bueno, ustedes nos preguntan qué tanta interpretación en lengua de señas hacemos. Pues es todavía muy poco comparado con la cantidad de lenguas orales, pero confirmando lo que dijo Jemina, estamos recibiendo cada vez más solicitudes para poder hacer interpretación o proporcionar interpretación en lengua de signos en nuestras reuniones. Entonces, acá hasta cierto punto, hasta aquí está Oliver, a quien acabamos de escuchar interpretando a Jemina, y las conferencias de prensa de la comisión, la principal que sucede una vez a la semana. El presidente Ursula von der Leyen insistió en que se le interpretara a signos internacionales. Entonces, esto explica hasta cierto punto el gran aumento en las solicitudes que tenemos de intérpretes en signos internacionales, pero no es lo único, sino que también ocurren otras cosas. Nosotros en SCIC, en mi unidad, tuvimos un evento con varias universidades en diciembre, en donde solicitamos que hubiera interpretación de signos internacionales. Y bueno, acá están Tina, Hilera y Oliver también. Así que es un gran placer verles aquí. Y en enero también tuvimos un evento bastante grande donde hablamos acerca de accesibilidad a través de interpretación de lengua de signos que se interpretó hacia y desde signos internacionales. Entonces, creo que en este momento hay un gran impulso para esto y queremos aprovecharlo y seguirlo. Entonces, una de las cosas más importantes que hicimos el año pasado fue establecer un esquema de mentoría para signos internacionales. Entonces, como ya nos lo dijo Nadia, pues no hay cursos realmente que estén dando formación para intérpretes en signos internacionales. Está el MASLI, por supuesto, pero no había nada disponible. Entonces fue por ello que decidimos tomar a 4 pupilos. Hubo un proceso de selección muy estricto, pero Mark Scofield, que está aquí ayudándonos con la tecnología, fue uno de los beneficiarios del programa. Lo pueden ver acá. Nu- Nuestros 4 pupilos están en la parte superior y los 4 intérpretes que trabajan con nosotros el día de hoy están en la parte inferior. Y entonces fue Maya de WIT que nos ayudó a organizar esto. Nos ayudamos nosotros con los fondos, con los recursos financieros, pero fue Maya quien encabezó este programa. Y también se hizo con el apoyo de la Unión Europea de Sordos y con la Juventud Sorda de Europa, que también participó en la formación de estos intérpretes. Entonces aquí podemos ver algunas imágenes de lo que fue esta capacitación. Y bueno, las primeras 2 semanas fueron in situ. Siempre habrá un mundo pre-COVID y post-COVID. Entonces, in situ fui
in situ y post-COVID fue ya en línea por vía remota. Y los eventos de los que les platiqué que ocurrieron en enero fue el evento de clausura de este esquema, que tuvo un fin con mucho éxito, y entonces pudimos agregar a estos intérpretes a SCIC. Entonces, bueno, tienen ya contratos y el plan es que ya estén trabajando tan pronto como sea posible y pues supongo que el fruto de nuestro trabajo y el rendimiento de nuestra inversión será palpable. Como les dije ya, la SCIC es un empleador. Nosotros no somos nada más altruistas. Nosotros tenemos un interés manifiesto en que los intérpretes que trabajan para nosotros estén bien formados. Nosotros no acreditamos intérpretes de lenguas de signos como tales, pero a través de referencias y a través de el esquema y por recomendación los incluimos en nuestra lista, pero por supuesto que también nosotros alentamos que todos los intérpretes de lenguas de signos que están con nosotros tomen la acreditación de la Federación Mundial de Sordos. Y bueno, creo que se me acaba ya pronto el tiempo. Y bueno, vamos a ver la diapositiva completa. Tenemos este repositorio de discursos. Creo que ya habrán escuchado hablar de él. Y si no, bueno, pueden buscarlo. Hay muchos discursos para práctica en todas las lenguas que he mencionado con anterioridad en las lenguas oficiales, que son 24, y también en lenguas de signos. Y hay 50 discursos en lenguas de signos, entonces pueden entrar ahí y verlos y pueden practicar en ambos sentidos, desde los signos internacionales y también hacia signos internacionales utilizando estos discursos. Y nuestro plan es que también se agreguen las lenguas de signos nacionales, nada más que ahora le estamos dando prioridad a signos internacionales porque esa es la solicitud. Y tenemos un servicio que responde a la demanda y es por esto que hacemos lo que hacemos. Y bueno, yo no voy a hablar mucho de esto porque ya Jemima lo mencionó, pero de hecho nosotros participamos en apoyar la nueva maestría de interpretación de signos en conferencias. Y mencioné brevemente nuestro centro de conocimiento sobre interpretación y creo que 4 de 10 de las últimas entradas que hubo ah, en este sitio fue sobre lengua de signos. Entonces, estamos tratando de darle visibilidad a las lenguas de signos. En el pasado había silos, se tenía la interpretación de lengua de signos por un lado y la interpretación de conferencias por otro, en lenguas habladas, pero no, ya no son cosas separadas. En el centro de conocimiento hay mucha información y tenemos vínculos a los eventos en donde hemos tenido interpretaciones en signos internacionales. Lo pueden buscar ahí. Yo los conmino a que lo busquen. Nosotros le llamamos el KCI como abreviatura del Knowledge Center for Interpretation, y ahí hay muchísima información respecto a la interpretación como un todo, no nada más como interpretación de conferencias, sino también interpretación en ámbito jurídico judicial, en ámbito de servicios públicos. Entonces yo les conmino a que lo abran y que lo vean y bueno, vamos por la última diapositiva. Ya les dije lo que estamos haciendo, pero les quiero decir por qué lo estamos haciendo porque como les dije, no es nada más
por fines altruistas, sino porque necesitamos intérpretes, necesitamos satisfacer la demanda que tenemos, está aumentando la demanda, pero también porque tenemos que cerciorarnos de la calidad, de que el cliente quede satisfecho. Y para ello ayudamos a formar a los intérpretes de lenguas de signos, a diseñar los programas de estudio y para también a fomentar la profesionalización. Y por último, porque queremos aumentar la concienciación. Queremos también salvaguardar la accesibilidad que la comunidad sorda pueda tener al conocimiento y a la información. Y esto es algo a lo que nosotros nos apegamos mucho. Lamento haber pasado un poquito el tiempo, pero con mucho gusto responderé sus preguntas más tarde. Gracias a todos. Muchas gracias, Kathy, por esta presentación maravillosa. Creo que hay mucha información nueva a disposición. Y cuanto más sepamos acerca del KCI o del Centro de Conocimiento, es importante. Creo que todos podemos ingresar a este sitio y ver de primera mano lo rico que es este recurso. Ahora quisiera presentar al profesor Christian Rathmann, que viene de la Universidad Humboldt de Berlín. El profesor Rathmann es alguien que tiene muchísima experiencia. Él es intérprete, investigador y formador de intérpretes, entre las muchas otras cosas que hace. El profesor Rathmann estableció uno de los primeros programas de formación de intérpretes sordos en Europa y fue gracias a él que podemos ver que hay muchos más colegas acreditados que trabajan en lenguas de signos. En el gobierno alemán existe una acreditación para intérpretes y Christian es uno de los muy pocos que tiene esa acreditación. El micrófono, por favor, Christian. Muchas gracias, Maya. Es un placer estar formando parte de este panel. Creo que este es un evento muy importante, justo en este momento también es muy pertinente la discusión. Yo no voy a tener ningún PowerPoint, simplemente voy a intervenir. Un momento. Sorry to interrupt you, Christian. I think perhaps our audience is surprised to hear you speaking in Spanish. So I will go back and preface your presentation with a little bit of explanation on how we can all understand Professor Rathmann. So we have, of course, on the bottom, you have your interpretation button where you can choose which language you would like to listen to Christian in, or you can do as I am doing and watching you in International Sign. Estupendo. Muchísimas gracias una vez más a Maya por organizar este panel y por permitirme formar parte del mismo. Quiero agradecer también a DG SKIC por haber llevado a cabo este programa de formación para formar así a intérpretes de signos internacionales que puedan trabajar en las instituciones europeas. Creo que esta es una gran iniciativa y quiero agradecer a la Comisión Europea por haber tomado ese camino. Es muy interesante escuchar también a Jemina y ver cómo hay nuevos proyectos formativos, un nuevo máster para la interpretación de lengua de signos en conferencias, así que creo que estamos viviendo un momento vibrante en nuestra comunidad. Cuando hablamos de interpretación de lengua de signos en contextos de conferencias, creo que es importante tener en cuenta que a nivel europeo nos encontramos con gran heterogeneidad. Hay programas formativos a nivel universitario, grados universitarios de 3 o 4 años. Como ha comentado Nadia antes. Apologies, Christian. Really,
Could the Spanish speaking interpreter change Por the- favor, ¿puede cambiar el canal? that we are Quienes están hablando en español para que podamos entender y escuchar la presentación en inglés, por favor. Okay, great. Apologies again for the multiple interruptions. Una vez más, una disculpa por tantas interrupciones. Vuelvo a comenzar. Agradecer en primer lugar a Maya por haber organizado este panel, por permitirme participar en el mismo. Me parece un momento muy importante y tener esta discusión es pertinente para así poder hablar de la profesionalización de la labor de las intérpretes de lengua de signos en un contexto de conferencia. También a nivel europeo me gustaría agradecer a SKIC por haber tenido esa visión y por haber tratado de incluir a las intérpretes de lengua de signos a través de este programa formativo que ha comentado antes Kathy. Es muy importante que invirtamos en formación para que después esto se pueda ver trasladado en un mayor número de profesionales trabajando en congresos y conferencias a alto nivel. Creo que la profesión se está desarrollando y estamos en un momento, bueno, pues muy interesante. En mi intervención me gustaría trasladarles algunos puntos importantes. En primer lugar, abordar un poco cuál ha sido la evolución de la profesión de las intérpretes de lengua de signos en los contextos de conferencia hasta ahora. Contamos con diferentes programas formativos a nivel universitario, la mayoría de ellos son grados universitarios, y uno de los principales retos que nos encontramos es que están limitados a una formación pues, de 3 o 4 años al máximo. Como ha comentado antes Nadia, mi compañera de la República Checa, eso dificulta un poco la situación, ya que las personas que acceden a esos programas formativos aprenden la lengua de signos al mismo tiempo que están aprendiendo también técnicas de interpretación y traducción, por lo cual termina siendo algo bastante complejo. En mi experiencia, este tipo de programas formativos presentan algunas dificultades. Es por ello que la Universidad de Berlín, en la cual yo formo parte, hemos organizado un poco una estructura diferente. Ya no tenemos un grado universitario que sea específico de interpretación de lengua de signos, sino que lo que hacemos es tener primero un grado universitario de estudios sordos o estudios de la comunidad sorda, lo cual hace que las alumnas tengan una iniciación, un acceso a lo que es la cultura sorda, la lengua de signos, etcétera, tener unas bases que son muy importantes a la hora de poder adquirir después, posteriormente, esas técnicas de traducción e interpretación. Es muy importante que conozcan lo que es la propia comunidad, lingüísticamente, socialmente, para que posteriormente puedan ejercer como intérpretes. Es por ello que lo hacemos de esta manera, que consideramos que lo adecuado es tener primero este grado universitario y después ya la interpretación, la especialización, digamos, sería a través de un máster en interpretación de lengua de signos. Este máster lo ofrecemos en la Universidad de Berlín también y la verdad es que nuestra experiencia ha demostrado que es la mejor estructura, ya que provee a las estudiantes de una base sólida a través del grado universitario de 3 años para después poder, digamos que ahondar en esas destrezas interpretativas en los últimos años en el máster. En este máster se especializan también en el ámbito sanitario, en medios de comunicación, en el ámbito jurídico también. Es por ello que me parece importante destacar cómo esas bases que se adquieren sobre la lengua de signos y la comunidad sorda en el grado universitario son extremadamente necesarias para luego poder llegar a tener esas destrezas como intérpretes. Por eso consideramos que la mejor estructura sería esa. Primero tener un grado en estudios sordos o de la comunidad sorda y posteriormente un máster que te especialice en interpretación de lengua de signos. Cuando hemos pensado también cuál es la mejor metodología en cuanto a enseñanza, algo de lo cual nos damos cuenta es que cuando contamos con esas habilidades lingüísticas de antemano, es diferente a cuando estas no existen, cuando la persona entra al programa sin tener una formación previa y un conocimiento de la lengua de signos. El Consejo de Europa
a través de su centro y el marco europeo de estandarización de las diferentes lenguas, establece diferentes niveles, desde el A1 hasta el C2, niveles de competencia y destreza en las lenguas, que recientemente ha sido reformulado y aplicado un poco a las lenguas de signos también. Contamos con este marco europeo, que es una referencia muy importante para poder ver cuál es el proceso de aprendizaje que tiene una alumna a la hora de llegar a ese nivel de destreza. Lo cual, con lo que nos encontramos muchas veces también es que esas alumnas que están estudiando interpretación de lengua de signos llegan a un nivel de B2 o a lo sumo C1. Pero nos tenemos que plantear cómo hacer que esa habilidad sea incluso mayor para que puedan llegar a dominarla a un nivel de C2, que sería lo idóneo. Cuando analizamos cuál es el perfil de las intérpretes de lengua de signos, la mayoría de las veces nos encontramos con personas que tienen un perfil L2-M2, que se llama. Son personas que han aprendido la lengua de signos como segunda lengua y como segunda modalidad también. Eso hace que sus procesos de adquisición de la lengua sean diferentes a los de una persona que tenga la lengua de signos como lengua nativa. Nos damos cuenta de que este es el perfil mayoritario, el de L2-M2, y nos parece interesante reflexionar también sobre el por qué esa carencia o esa subrepresentación del perfil de L1-M1, es decir, personas que sean nativas de la lengua de signos y que esa sea su primera modalidad. Cuando nos fijamos en los estándares de AIC y su manera de establecer las diferentes intérpretes y sus combinaciones lingüísticas, tenemos la lengua A, la lengua B y la lengua C. Tradicionalmente la lengua A suele ser la lengua nativa de esa persona y es interesante porque en el caso de las intérpretes de lengua de signos son muy pocas las que realmente tienen ese perfil en el cual su lengua A, su lengua materna, es la lengua de signos. Entonces, digamos que nos encontramos con una disonancia cuando lo comparamos con la situación predominante en el caso de las intérpretes de lenguas orales. Y nos parece muy interesante un poco tener cierta reflexión y ver cómo podemos afianzar y hacer que esa diversidad de perfiles, sobre todo L1, M1, sea mayor, que haya más personas con ese perfil ejerciendo como intérpretes. Es muy importante contar para ello, por supuesto, con profesionales sordos de la interpretación y de la traducción y también profesionales sordos en general, expertas en la materia. Vemos que hasta ahora hemos contado muy poco con su participación, entonces nos parece desde luego muy importante, ya que la profesionalización sin expertos sordos es inviable. Tenemos que pensar en esa diversidad, tenemos que pensar en esos diferentes perfiles, en L1, M1 que he comentado, que está infrarrepresentado, y en cómo enseñar a estas personas que vienen con un perfil L2, M2. Hablamos de interpretación de conferencias y de alto nivel, pero algo que nos parece muy importante es que la enseñanza esté basada en la evidencia, es decir, que la investigación y la práctica profesional, así como la formación, vayan de la mano. También que esas investigaciones que han tenido lugar en las lenguas orales puedan estar aplicadas también a las lenguas de signos y que veamos un poco una aplicación práctica en lo que es la enseñanza en sí misma. Entonces, yo creo que el punto clave es que estos tres ámbitos tienen que estar trabajando en conjunto. La academia tiene que estar de la mano con las profesionales que están ejerciendo la labor, así como con las personas que están formando a esas futuras profesionales. Es muy importante también que tengamos alianzas con programas de formación de intérpretes de lenguas orales y que aprendamos un poco de la trayectoria que tienen. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos un convenio de colaboración con la Universidad de Leipzig y es muy interesante también ver un poco de qué manera podemos aportarnos los unos a los otros, ya que estamos dentro de la misma profesión, aunque sean en diferentes modalidades. En estos momentos nos encontramos que la interpretación de conferencias está atravesada totalmente por los recursos tecnológicos.
hablamos de trabajar con múltiples recursos, como puede ser un teleprompter, como puede ser un autocue, como puede ser este tipo de recursos que realmente tenemos que conocer y dominar y al mismo tiempo tienen que estar presentes en la formación de las intérpretes para que así puedan adquirir esas destrezas y ponerlas en la práctica posteriormente en su ejercicio profesional. Yo mismo me he visto en estas situaciones, ahora mismo sobre todo con la pandemia, con el COVID, tenemos ruedas de prensa, tenemos comunicados oficiales del gobierno, etcétera, y las intérpretes que trabajan en esos contextos obviamente tienen que estar familiarizadas con la tecnología, tienen que estar familiarizadas con cómo hacer uso de todos esos recursos de una manera eficiente. Entonces, creo que es muy interesante también toda la investigación que se está llevando a cabo ahora mismo en este ámbito y pensar un poco en cómo podemos trasladarlo y aplicarlo a lo que es la formación de intérpretes de lengua de signos, al mismo tiempo que de intérpretes de lenguas orales, obviamente. Creo que es algo de lo cual nos podemos beneficiar ambas. Para terminar mi intervención, me gustaría mencionar que una de las cosas sobre las cuales es interesante reflexionar es que cuando hablamos de interpretación de conferencia, no siempre estamos hablando de estar en el escenario. Hay intérpretes que trabajan en el escenario, obviamente, pero creo que es interesante también pensar en otro tipo de interpretación de lengua de signos que también se lleva en esos contextos. Las intérpretes de lenguas orales, por ejemplo, suelen estar en su cabina, pero nosotras en algunos momentos incluso hay interpretación que es personalizada. Hay una intérprete que está con una persona sorda en concreto y está interpretando para esa persona. Entonces, los recursos tecnológicos que utilizamos son diferentes cuando estamos interpretando en cabina o ahora mismo cuando estamos interpretando a distancia y estamos en una emisión en directo, es muy diferente. Uno de los ejemplos claros y uno de los proyectos bastante pioneros es en Brasil. Tenemos intérpretes de lengua de signos que no están trabajando en el escenario, sino que están teniendo una cabina de interpretación, igual que tienen las intérpretes de lenguas orales, pero no, digamos que no tienen acceso a la sala. Están en una cabina y desde ahí es donde se retransmite la emisión. Me parece interesante pensar sobre ello y ver si es la manera idónea o no, ya que es una de las variantes que estamos encontrando últimamente. También es interesante reflexionar sobre la presencia de los signos internacionales en estos contextos de conferencia a alto nivel. Creo que está bien que contemos con intérpretes de signos internacionales, pero muchas veces quien organiza ese congreso, quien organiza o quien quiere proveer de accesibilidad, no es consciente de cuáles son las necesidades concretas del público sordo. Entonces, me parece también importante poner de relevancia a las lenguas de signos nacionales, obviamente, y las necesidades específicas que pueden tener los usuarios. Muchas veces vemos los signos internacionales también muy vinculados al inglés y a mí me parece interesante, digamos que tratar de hacer otras combinaciones lingüísticas también. Tratar de fomentar otro tipo de combinaciones lingüísticas, como puede ser de los signos internacionales al alemán, al español o al inglés. Tratar de ampliar el espectro que tenemos y que no sea la única combinación posible esos signos internacionales al inglés. Con esto finalizaría mi presentación. Muchísimas gracias. Thank you so much, Christian. Muchísimas gracias, Cristian. Hay tantas opciones. Han compartido una gran lista de preguntas en Slido y esperemos poder contestarlas más adelante. Continuemos entonces con el siguiente panelista. Continuamos con Miriam Vermeerbergen. Nos acompaña desde Bélgica
viene de la Universidad KU Leuven. She works in the Faculty of Arts. Ella es parte del cuerpo docente de la Facultad de Artes. Es quien preside el grupo de lengua de signos Vice Dean in charge of. y es la vicerrectora encargada de cuestiones educativas. Miriam, over to you. Miriam, adelante. Muchas gracias. Y yo voy a hablarles acerca de la formación de intérpretes de lengua de signos en KU Leuven. Estamos en el Flandes, que es la parte norte de Bélgica. Entonces, la formación de intérpretes de lengua de signos en el Flandes comenzó hace unos 40 años, cuando el primer programa de interpretación para intérpretes de sordos se estableció en Ghent. En aquel momento la educación era a nivel secundaria, pero 2 años antes de esto se hizo un programa similar, aunque no fuera oficial, que había comenzado en Mechelen. Estos 2 programas después se convirtieron en parte del Centro para Educación de los Adultos, pero quedaron como programas vocacionales. Y hacia finales de la década de los 90 hubo un requerimiento de que los intérpretes de lenguas de signos se capacitaran al mismo nivel que los intérpretes de lenguas orales, y entonces se buscó por capacitación académica, y los intérpretes de lenguas orales se formaban en universidades y tenían un programa de licenciatura, maestría de 4 años. Entonces, contactamos a diversas instituciones que estaban formando intérpretes de lenguas orales para ver si estaban interesados en formar también intérpretes de lengua de signos, pero primordialmente, como no había fondos gubernamentales adicionales para establecer estos programas, pues no tuvimos éxito en nuestros intentos. Después, mi colega de la universidad intentamos otra vez esto y bueno, fuimos con la institución que mejor había recibido nuestra propuesta, que fue el Lesius University College. La profesora Frida Sturz, que era la encargada del departamento, estaba muy de acuerdo en formar a los intérpretes de lengua de signos, y fue así que el consejo de la universidad decidió que se incorporaría la lengua de signos en sus programas en el año 2008, y a mí me contrataron para encargarme de este programa. Entonces, les voy a mostrar algunas imágenes de lo que hacíamos para nuestro programa en el Lesius University College en Amberes. Entonces, en 2008, el Departamento de Estudios Lingüísticos Aplicados ofrecía un programa de licenciatura y 4 maestrías y 3 programas de posgrado. Y en 2008, cuando se integró la lengua de señas flamenca como resultado del proceso de Bolonia, la Universidad de Lesius ya era parte de la asociación KU Leuven y estaba en proceso de integrarse en la universidad. Entonces, desde 2013 se concluyó el proceso y ahora somos parte de la Facultad de Artes de KU Leuven, y aunque no nos hemos mudado allá, nos decidimos quedar en Amberes. Como ya les dije, nuestro Departamento de Estudios de Lenguas Aplicadas ofrece un programa de licenciatura de 3 años. También tenemos 4 programas de maestría, incluyendo una maestría en interpretación, y 3 programas de posgrado. Aquí podrán ver en cuáles de los programas se ha integrado la lengua de signos. En rojo, el rojo significa que desde el principio
queríamos hacer la integración, es decir, desde el año 2008 decidimos integrar la lengua de signos en la licenciatura y en la maestría en interpretación. Lo que está marcado en amarillo es que todavía está pendiente por decidir si también se va a integrar la lengua de signos en maestría en traducción y la maestría en comunicación multilingüe y el posgrado en interpretación de conferencias. En el programa de licenciatura de 3 años de lenguas aplicadas se pueden estudiar varios idiomas, 3 en particular. El holandés como lengua madre, después se puede elegir francés, inglés o alemán como una de las lenguas que ya se ofrecen en la educación secundaria en Bélgica, y después se elige un tercer idioma que puede ser un segundo idioma escolar o francés, inglés o alemán, o lo que se llaman las lenguas exóticas. Y en 2008 las lenguas eran ruso, árabe, húngaro, italiano, español, y se agregó la lengua de señas flamenca a partir de este año. Y para las lenguas exóticas, se puede elegir una lengua exótica en el programa. Cada año de la licenciatura tenía 3 componentes. Primero, adquisición de la lengua, lingüística y cultura. Y la idea es que lo mismo aplicara para la lengua de signos flamenca y con la misma cantidad de créditos y la misma cantidad de horas en el aula. Y en aquel entonces, la maestría en interpretación era de 1 año. Bueno, sigue siendo de 1 año, consta de 60 créditos y tenía 3 componentes principales. Un componente más teórico o el componente académico que le llamamos nosotros, un componente más práctico, y se solicita o se requiere a los alumnos que escriban una tesis de maestría. Después hay un 5º año de un posgrado en interpretación de conferencias, pero en aquel entonces no se tenía la intención de integrar la lengua de señas flamenca en el programa porque el programa se concentraba en las lenguas de trabajo de los intérpretes en la Unión Europea o en las instituciones europeas, y en aquel momento la lengua de señas flamenca no era parte de ello. Como pueden ver en esta diapositiva, el número de créditos y, por lo más importante, el número de horas en aula para los programas o los cursos relacionados con lengua de señas era muy limitado. Entonces, acá en la licenciatura apenas teníamos 3 horas de adquisición de lengua de señas flamenca por semana, y en la maestría en interpretación solamente había 2 horas en aula para cada una de las lenguas extranjeras que hubiera elegido el alumno. Esto significaba que solamente había 2 horas para aprendizaje de lengua de signos flamenca en la maestría, y en aquel momento tampoco había ningún tipo de trabajo ya garantizado o de poder trabajar de manera preparatoria. Entonces, ha sido una buena idea incorporar a los intérpretes de lengua de señas en el programa. Sí, definitivamente. En el Flandes, entonces, no había ningún otro recurso económico que permitiera a las universidades formar intérpretes de lenguas de signos, y creo que esta es la única forma de poder organizar capacitación académica para los intérpretes de lengua de señas. También creo que tener un programa para intérpretes de lengua de señas, tenerlos dentro de un centro o de un departamento integrado dentro de un departamento más grande o dentro de una estructura más grande en la universidad, hace que los programas de lengua de señas sean menos vulnerables. Hay desafíos cuando se decide integrar un programa para intérpretes de lengua de signos en un programa de lenguas orales. Sí, y por supuesto,
el obstáculo más grande es poder contratar profesores sordos, pero sobre todo el número muy limitado de créditos y de horas en aula para lenguas exóticas y sobre todo lengua de signos. Otro tema que confrontamos es que en los cursos generales, en lingüística general o introducción a estudios de traducción, al inicio no habría ninguna atención para las lenguas de signos o la interpretación de lenguas de signos. Y si vemos hoy el plan de estudios, el cambio más importante fue en la licenciatura en relación con la cantidad de horas en aula y que ahora se incluye también lingüística de lenguas de signos en sus clases, así como en la interpretación de lengua de signos. Y en nuestro programa de maestría también tiene más horas de lengua de signos y tenemos también un plan de integración laboral en el programa. Y también hay un programa de posgrado en lengua de signos flamenca nuestros alumnos llegan sin ningún conocimiento de la lengua de signos y nos damos cuenta que 4 años de formación no es suficiente porque, como ya dije, nuestros alumnos han estudiado eh, holandés, otra lengua oral y después la lengua de signos flamenca. Entonces, lo que nosotros hemos intentado es integrar la lengua de signos flamenca en el posgrado para intérpretes de conferencias. Entonces no tuvimos mucho éxito y fue por eso que establecimos un programa especial de posgrado en lengua de signos flamenca. Es un programa muy limitado, 24 créditos, y consta de 2 cursos en interpretación simultánea, primordialmente para conferencias, y también se tiene una especie de asesoría supervisada por intérpretes profesionales. Y tengo el gusto de decir que el 1 de marzo tendremos a nuestra primera alumna que presentará su disertación, defenderá su tesis y obtendrá, esperamos, su doctorado en lengua de signos flamenca. Un gran reto para nosotros es que nuestros alumnos en nuestro programa también se están formando para ser intérpretes de lengua de señas, en lenguas orales, perdón. Entonces se hace muy difícil establecer la lengua de signos todo el tiempo en el currículum, pero hemos revisado el plan de estudios para la licenciatura y para los programas de maestría. Y para la maestría en interpretación queremos ofrecerles que continúen con el holandés y 2 lenguas más o que solo elijan una. Y esto nos daría la oportunidad de poder formar alumnos que han elegido holandés y solamente la lengua de señas flamenca, porque así podremos adaptar mejor el currículum a las necesidades de los intérpretes de lengua de señas. Lamento interrumpirles. Se nos acaba el tiempo. Solamente algunos comentarios finales. Ya tengo una oración más que quiero decir, y es decir que estamos buscando tener financiamiento para programas específicos para intérpretes sordos, porque en Bélgica tenemos intérpretes sordos que ya están trabajando, pero no reciben ningún tipo de formación. Y con esto concluyo y les pido que se sientan en libertad de comentar o de hacer sus preguntas cuando lo necesiten. Muchas gracias, Miriam. Fue maravilloso y me parece que también es muy necesario entender o tener un ejemplo concreto de lo que es posible hacer y cómo lo has hecho. Entonces te pedimos que podamos apagar tu micrófono, tu cámara, y vamos a darle la bienvenida a Nora Ungar, que es nuestra siguiente panelista. Nora es presidente de la Asociación Húngara de Intérpretes de Lengua de Signos. De hecho, ella se graduó del programa del Máster Europeo en Interpretación de Conferencias. Maravilloso tenerte ahí. Y
es una intérprete de lengua de señas y ella nos va a hablar desde esa perspectiva. Nora. Muchas gracias, Maya. Si me permiten, voy a preparar mi presentación en la pantalla para que todos los presentes puedan visualizar mi presentación. Quiero saludar a todos los participantes de este webinario. Me ha conmovido el número de participantes y veo pues a grandes amigos en toda esta década en la que los he conocido. Debo decirles que mi presentación va a ser bastante práctica. Voy a compartir con ustedes mis experiencias como intérprete de lengua de signos en el Máster Europeo en Interpretación de Conferencias y mi experiencia como formadora en Budapest. Les voy a contar un poco de mí. En el último milenio me califiqué como intérprete y he trabajado al servicio de personas sordas. He trabajado también en el desarrollo de el plan de estudios vocacional en mi país, Hungría, perdón. Y ¿por qué me inscribí en el máster europeo? Pues me motivaron dos cosas. Tenía gran curiosidad por ver cómo se formaba un intérprete en lengua de signos. Y y a mí lo que me llamó la atención es si yo podía formarme. Ildiko ya lo mencionó. En el máster europeo en interpretación de conferencias se espera que los candidatos tengan 3. Yo hablaba italiano, húngaro y inglés en un principio. Ahora quiero compartir con ustedes las 3 áreas principales en donde he visto los beneficios de haber participado en el máster europeo. Debo enfatizar, lo primero de que me di cuenta es que las lenguas orales y las lenguas de signos son completamente diferentes. Si vemos de la toma de notas y la interpretación consecutiva que es utilizada en interpretación de conferencias en lenguas orales, pues no existe en la lengua de signos porque los dos canales, el canal auditivo y el canal visual, no interfieren. La lengua de signos no requiere de una interpretación consecutiva de más de 3 oraciones, así es que para mí era un campo completamente desconocido. También la precisión en términos orales. En lengua de signos siempre decimos, pues es que no tenemos un signo para esto, no tenemos un signo para aquello, y se utilizan aproximaciones, omisiones o parafraseamos, pero en la interpretación de lenguas orales específicamente en la interpretación de conferencias siempre se busca un equivalente. Y esto me lleva al siguiente aprendizaje. La interpretación de conferencias en lenguas orales requiere de una preparación constante. Cambian los temas, cambian los discursos, tenemos que buscar terminología y tenemos que activar el vocabulario que se va a requerir para cada situación y es una labor que nunca termina. Por lo menos en Hungría, el 80% de las asignaciones corresponden al área de la interpretación de servicios comunitarios. Es decir, la práctica, la preparación es muy diferente. En los sectores comunitarios vemos una gran diferencia. Hay tan poca información, se puede predecir tan poco el digamos que en términos de nuestros listados de signos son limitados si hablamos del léxico que hay que preparar. Hay una gran diferencia entre la preparación en una conferencia y en una asignación comunitaria. Así es que definitivamente el máster europeo me dio más habilidades. Si tuviera que decir cómo es que un intérprete de lengua de signos se puede beneficiar del máster europeo en interpretación de conferencias, es que podrían aprender las mismas habilidades que aprendí yo y pueden abrir brecha en una nueva profesión, ya que
Para un intérprete de lengua de signos, ser intérprete de lenguas orales es una nueva profesión y se pueden transferir habilidades. En mi caso, por ejemplo, trabajo con gran frecuencia entre la lengua de signos húngara e inglés. Así es que puedo transferir esas habilidades en nuevas combinaciones lingüísticas. Es muy importante contar con un título en lenguas orales y en interpretación de conferencias. Le daría a los intérpretes autónomos de lengua de signos una nueva posibilidad de ingresos que es muy importante cuando no abunda el trabajo. Ahora, en el contexto comunitario, yo diría que los intérpretes de lengua de signos pudiesen beneficiarse al adquirir habilidades propias de la interpretación de conferencia, ya que las pueden transferir a lo que es la interpretación que se hace en contextos educativos en medios de comunicación y por consiguiente subiría el nivel de la interpretación. Después de las semanas de preparación que tuvimos en el máster europeo en adquirir vocabulario y poder aplicarla en los ejercicios y posteriormente trasladarla a la lengua de signos, me sirvió. Y es muy importante conocer que la lengua de signos y los signos internacionales en el contexto en el que nosotros hacemos las prácticas en el máster europeo puede ayudar a aquellos intérpretes que trabajan en donde la lengua de signos es de alguna manera un oficio y en donde no hay capacitaciones para formarse como intérpretes de lenguas de signos en sus países, por ejemplo, en aquellos países que apenas se incorporan a la Unión Europea. Si me preguntan cómo es que el máster europeo en interpretación de conferencias o las instituciones que participan pueden beneficiarse al incorporar lengua de signos o signos internacionales a su repertorio de idiomas, me atrevería a decir que no necesariamente se requieren cambios estructurales al plan de estudios ya definido para las capacitaciones en el marco del máster europeo, por ejemplo, en Budapest. Se ha hecho y me parece que sería una adición que beneficiaría a los estudiantes y les daría la posibilidad de abrir las puertas a distintas modalidades. También tener catedráticos sordos y tener estudiantes sordos en sus cohortes ayudaría a tener la perspectiva de la población sorda. Esto contribuiría a que tanto estudiantes como docentes entendieran la perspectiva de un grupo que no está por lo general representado. Así es que considero que agregar la lengua de signos sería un beneficio. Aquí he resumido un par de aspectos que pongo a su consideración, dado a las posibilidades de formación en Hungría y cómo es que podríamos adaptarlos a añadir la lengua de signos. Mi primera sugerencia sería que la capacitación en el marco del Máster Europeo en Interpretación de Conferencias ponga el requisito de tener las calificaciones que hay ya en términos de los intérpretes empíricos en lengua de signos, ya que hay quienes trabajan en el sector de servicios comunitarios y en algunos casos, como Miriam lo ha mencionado, hay gran necesidad de conocer la cultura de los sordos y el máster europeo en interpretación de conferencias no tiene el tiempo suficiente para agregar ese componente, así es que el tener a intérpretes de lenguas de señas abonaría a ese conocimiento y también sugeriría que se insertase un componente para hablar de la ética en la interpretación, ya que hay una gran diferencia entre la interpretación comunitaria y la ética en la interpretación de conferencias. Es muy importante prepararles en este sentido para saber qué se necesita en cada uno de estos entornos, ya que en la interpretación comunitaria se trata con temas en donde hay un gran nivel de vulnerabilidad.
Es importante también que se utilicen prácticas en interpretación consecutiva, por lo menos en el programa de Budapest. Hacemos que este componente también se le enseñe al cohorte que utiliza lengua de signos. Estas son sugerencias y es básicamente lo que yo viví en mi experiencia. Muchísimas gracias por su atención. Thank you so much, Nora. Muchísimas gracias, Nora, Really nice overview of the ECMI and your por haber course. pintado un panorama de tu experiencia personal con el Máster Europeo en Interpretación de Conferencias. Es la primera vez que escuchamos la experiencia de un intérprete de lenguas de signos. Ahora, para aclarar, en el chat se hizo una pregunta en la presentación de Cristian y tal vez, Cristian, podrías activar la pantalla para contestar, por favor. Una de las preguntas que apareció en el chat es acerca de que hablas de L1M1 y que la M quiere decir modalidad. Y si esto es correcto, ¿podrías explicarnos más qué significa modalidad en términos de combinación lingüística? Por supuesto, de manera breve, cuando hablo de modalidad me refiero a la manera de percibir y producir esa lengua. Es decir, existe la modalidad auditiva y oral, que sería la de las lenguas orales, y luego la modalidad visual y gestual, que es de la de las lenguas de signos. Por eso comentaba que la mayoría de intérpretes de lengua de signos en realidad aprenden la lengua de signos como segunda lengua, como L2, y al mismo tiempo como segunda modalidad, ya que su lengua materna es una modalidad oral. Simplemente me parecía interesante reflexionar en torno a la idea de que hay personas que tienen la lengua de signos como L1 y como M1, y un poco, pues, cómo es muy interesante incluir esas personas dentro de la profesión, obviamente. Great, thank you for that Pues clarification. muchas gracias por esta aclaración, profesor Rathman. La siguiente pregunta es para Jemina. Por favor, Jemina, ¿puedes ponerte en la pantalla? Hola, Jemina. Sé que ya se nos hizo un poco tarde, pero había una pregunta para ti acerca de la interpretación de alto nivel e interpretación de conferencias. ¿Cuáles son los temas que no sean política que se incluirían en esta formación? La interpretación de alto nivel me hace pensar en reuniones en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea y en esencia me remite a cualquier reunión que se realice en una plataforma a nivel mundial, a instituciones como a la Unión Internacional de Telecomunicaciones y otras conferencias. Pero al igual que el día de hoy, hay conferencias que no necesariamente tienen la etiqueta de conferencia. Entonces le llamamos reuniones de alto nivel. Entonces el trabajo es igual de estresante, igual de arduo que en las conferencias. Pueden ser conferencias muy técnicas o pueden ser de temas generales, pero creo que todas exigen mucho de los intérpretes. Eso es lo que querría decir en breve. Gracias, Jemina, por responder tu pregunta. Y tenemos otra pregunta de la Universidad de Ljubljana. Y
Entonces, cuando están incorporando lengua de signos en sus programas académicos, se preguntan si le pueden pedir fondos a la Comisión Europea para poderlo hacer. Entonces, Kathy. Hola, ¿qué tal? Voy a tratar de dar respuesta a esa pregunta. Lo que les puedo decir es que tenemos una subvención a partir de la cual se financian las actividades del programa que tenemos en Heriot-Watt y tenemos 3 cursos que pueden financiarse de esta manera. Es el máster en interpretación de conferencia y en segundo lugar es parte del consorcio EMCI en el que conjuntamos a distintas instituciones y en tercer lugar son los proyectos especiales que contribuyen a la profesionalización de la interpretación como profesión en general y creamos sinergias con otros tipos de interpretación. Si hablamos de la primera opción, el máster en interpretación de conferencia o en el marco de la tercera opción, es posible que un curso como el que comenta podría cumplir con los requisitos para dicha subvención. Todavía no se ha hecho porque todavía no existen, pero enfatizo el todavía no existen. No puedo prometer nada al respecto, pero me parece que pudiese haber una posibilidad. Me queda claro que ya nos extendimos de la hora prevista, así es que vamos a ir cerrando y vamos a compartir con ustedes un par de observaciones. Tal vez muchos están pensando, ¿qué hacemos de aquí en adelante para incorporar la lengua de signos en nuestras opciones de formación? El primer paso es cambiar la mentalidad, es decir, en términos de cómo formamos a los intérpretes en general. Si en sus países en donde ustedes viven hay personas señantes y les interesa la interpretación, estos grupos minoritarios les podríamos dar una oportunidad. Y esta es la manera en la que podemos fomentar a los intérpretes de lengua de signos a inscribirse en los programas universitarios disponibles. El EMC especifica uno de sus artículos sobre la accesibilidad, que es el artículo 9, especifica que los estados deben de ofrecer los servicios profesionales de lengua de signos. Así es que aquí tenemos un elemento de buena fe que podemos utilizar como fundamento para cabildear, para obtener fondos para formar intérpretes de lengua de signos y a adaptar los programas de estudios disponibles para ofrecer esta disponibilidad. Me parece que no estamos hablando de ideas que no nos van a llevar a ningún lado, sino que estamos hablando de que realmente hay una demanda para tener intérpretes de lenguas de signos en todas y cada una de las áreas en donde se necesita interpretación. Así es que no nada más estamos hablando de castillos en el aire, sino que estamos hablando de una cuestión administrativa. Así es que ha sido una sesión que me ha llenado de inspiración y espero que haya sido también para ustedes. Este es un trabajo que no termina. Este no es un esfuerzo puntual nada más. Así es que este es un camino que sigue. Si tienen preguntas, si quieren contactar a nuestros panelistas, lo podrán hacer. Vamos a compartir con ustedes información en cuanto terminemos con este webinario. Quisiera dar las gracias al Máster Europeo en Interpretación de Conferencias por organizar este webinario y es una muestra de que la mentalidad está cambiando. Así es que, por favor,
¿Podríamos poner en la pantalla los videos, Ildiko, por favor? Ildiko, Yes, I'm here. aquí estoy. And according to our script, Según nuestro programa, me corresponde dar las gracias y cerrar este webinario. Con toda certeza, se requiere un cambio de mentalidad, pero también la profesionalización, la capacitación y la investigación van de la mano. Igualmente, lo mismo sucedió en la interpretación en general, en la interpretación de las lenguas orales y, por consiguiente, en la lengua de signos, ya sean lenguas de signos nacionales o signos internacionales. Desde cada una de nuestras trincheras estamos haciendo lo posible. Y quisiera refrendar que en lo que esté en mis manos y en lo que corresponda al Master Repair en interpretación de conferencias, seguiremos con estos esfuerzos. Esto no fue nada más el primero, sino que habrán más. Desde que tuve conocimiento y experimenté el trabajo que hacen los intérpretes de lengua de signos, fue precisamente en una conferencia multilingüe en Hungría, una conferencia organizada por el Instituto de Lingüística de la Academia de Ciencias de Hungría, y me sorprendieron. Me impresionaron las similitudes entre las lenguas orales y las lenguas de signos, como ya lo han comentado mis colegas. Muchas gracias por su participación. Gracias a los panelistas. Gracias al equipo tras bambalinas. Y también quisiera dar las gracias a quienes han participado en este seminario, porque sin ustedes hubiéramos estado en un auditorio vacío, hubiéramos estado teniendo una conversación en privado, pero muchas gracias por su interés. Nos da energía, nos invita a seguir adelante. Pues ya arrancamos y el espectáculo debe de continuar. Este intercambio no se detendrá. Así es que quisiera despedirme desde Budapest, en Hungría, en Europa Central, una vez más. Muchas gracias por habernos acompañado en estos últimos 90 minutos. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias.